Policíaco del primer accidente entre un peatón y un ciclista de la historia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en ¿Qué onda, amigos? Pues andamos ya otra vez por aquí. Pero bueno, va a ser un poquito de rodada, pero algo muy bonito les voy a presentar ahorita, que va a ser el museo de la bici. ¿Qué onda, Chucho? Como siempre. Y va a ser un poquito tardado, van a ser varios videos, pero es para la gente que no puede ir al museo por cierta circunstancia, o por tiempo, o por otras cosas. Pero van a ver bicis muy antiguas, van a ver entre eso otras cosas antiguas. Muy explicativo el video, y la persona que aquí nos va a mostrar eso. Y no olviden suscribirse, darle like y comentar, por favor. Y también va a estar un personaje que es la muñeca Emma, que a muchos les va a dar terror, pero pues tiene muy bonita historia. Sí, una muñeca que los dientes son reales, de una niña. El pelo es real también de esta muñeca, pero también tiene una historia. Y les vuelvo a repetir, va a haber otras cosas interesantes que ver en el video. Así que acompáñenme y comenzamos. Es impresionante las cosas o las bicis tan raras que estoy viendo, tan antiguas. Es rarísimas y padrísimas estas bicis. Están increíbles. Que alguna vez fueron manejadas, que se ve increíble que hayan manejado este tipo de bicis. Vamos a empezar, ¿te parece? Estoy aquí con Domenico Ruiz. Van a ver ustedes aquí, es increíble. Son bicis extrañas y que en algún momento fueron usadas. Entonces él le agradecería mucho que me fuera platicando por qué ese gusto por la bici, o por qué, cómo le dio ese gusto. Tiene que haber una historia atrás de todo esto. Y platícanos, mi buen amigo Domenico. Claro que sí, pues muchas gracias por visitarnos. No, a ti te lo agradezco mucho. Te lo agradezco. Sean bienvenidos al Museo de la Bicicleta, el único espacio en América Latina que habla a fondo y con la verdadera historia del origen de la bicicleta, ¿no? Ya que, pues como toda gran leyenda, tiene sus grandes mentiras, ¿no? Y aquí desmentimos, pues no es que sean mentiras, sino que así de importante fue la bicicleta en el siglo XIX, y así de importante ha sido en la familia, que en conjunto pues dimos inicio y nos emprendimos a poner un museo dedicado a la bicicleta. Y pues para esos inventores y esos países involucrados en la historia de la bici también fue muy importante para ellos la bicicleta como tal, que algunos quisieron apropiarse el origen y el desarrollo de la bicicleta, ¿no? Entonces, pues bueno, de ahí eso que llamamos mentira, pero realmente fue una interesante apropiación, pues dado que ellos veían que era un vehículo que pintaba para grande, ¿no? Y finalmente así fue. Y muchos dirán, no, pero ¿cómo es posible que pintó para grandes y a veces es marginado en las calles o subestimado por la gente? Pues no, porque finalmente quien monta un automóvil o una motocicleta es gracias a la bicicleta. La bicicleta. Porque finalmente de la bicicleta nacieron
ambos vehículos Así secundarios, es, ¿no? sí, sí, claro. Entonces, la madre del transporte independiente y la madre en cierta forma, de todos los problemas que hay hoy en día de Así movilidad, es la bicicleta. La bicicleta, ¿no? Que por ahí empezamos, ¿no? Y que surgió la moto y ya después el automóvil, que hoy en día es uno de los mayores problemas que se genera tanto contaminación como accidentes, ¿no? Exactamente. Y todo, pues finalmente por la sobreexplotación de la gente, ¿no? Porque como tal un automóvil no tiene la culpa. Así es. No tiene vida, no tiene conciencia. Ándale. Es su tripulante quien ocasiona todo. Quien necesita un poquito de conciencia, ¿no? Así sí. Entonces, pues todo parte de nuestra pieza más importante en este museo, ¿no? El gran esfuerzo de la familia por adquirir una auténtica draisiana del año 1817, una de las que aparecieron gracias al inventor Karl Drais, que fue el padre de la bicicleta de origen alemán. La bicicleta es un invento de origen alemán, perfeccionado en Francia con las bicicletas de rueda alta y el pedal fijo, y posteriormente pues ultra evolucionada con la bicicleta de seguridad, la bicicleta con cadena, que es de origen inglés. Sí, claro. ¿No? Entonces, digamos que entre ese triunvirato de países y de inventores llegamos a tener una bicicleta moderna, ¿no? Oye, pues está impresionante esta bici. Quiero pensar que si tú quisieras esta bici, ¿podrías conducir ahorita? Sí, es completamente funcional. Una de las singularidades del museo es que todas sus piezas son 100% funcionales. Ajá. Asimismo, los objetos que rodean la colección de bicicletas también funcionan, como son relojes, vitrolas, ¿no? Teléfonos, cámaras, radios, todo lo que tenemos en exhibición es completamente funcional, dado que tenemos fechas específicas en las que organizamos eventos, en las que el día del radio, el día de la cámara, el día de la música. Entonces todos estos objetos los ponemos a funcionar para que nuestros visitantes, ya sea de manera virtual o presencial, puedan disfrutar pues de ver un objeto de hace más de 100 años funcionar todavía, ¿no? Esta es una, ¿cómo es? Es una vitrola. Es una vitrola del año 1900. O sea, sí, tiene 110 años. 122 años ya. 122 años y todavía funciona. Todavía funciona completamente funcional, ¿no? Aquí tiene el home theater, ¿no? El sistema de audio. Sí, ándale. ¿No? Los fonógrafos clásicos pues tienen la corneta hacia arriba, la tiene hacia adentro, ¿no? Porque era más movible, ¿no? A veces los llevaban a los picnics. Ajá. Y ahí llevaba su música, ¿no? Para los picnics. Que se trabaja por medio de cuerda. De cuerda. Se carga la cuerda aquí. De su manillar y su cuerda. Se libera el freno, empieza a girar el disco y se pone el reproductor y empieza la música, ¿no? Ajá. Sí. ¿Por qué nació ese gusto? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia? Platícanos. Pues claro, la idea de poner un museo de la bicicleta, como bien mencionaba, la importancia de que no había uno, ¿no? En término, ¿no? Aparte de que ya teníamos una colección grande de piezas, siempre hemos sido coleccionistas en la familia, ¿no? Ajá, siempre ha sido, pero ¿quién ha sido desde nuestros tatarabuelos. Ajá. Siempre ha habido esa afición por coleccionar y sobre todo el conocimiento, ¿no? Sí. Finalmente el conocimiento pues nace la parte de, bueno, ahora hay conocimiento, ahora vamos a transportarlo a la realidad, ¿no? A lo físico, vamos a buscar las piezas, a buscar la información, a complementar todo ese conocimiento, ¿no? Finalmente no alcanza a veces con una amplia explicación el demostrar el funcionamiento de una pieza, ¿no? Claro. Y dado los estudios que tenemos y las profesiones que ejercemos, pues también parte de eso es necesitamos las piezas para comprobar si realmente funcionaban, ¿no? Ajá. Ingeniería mecánica. Sí, la especialidad de nosotros es la ingeniería a la inversa, que es la investigación de tecnologías del pasado. Ajá. Para una aplicación al presente, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues hay que tener las piezas para desmentir cuáles fueron los mitos y cuáles fueron las verdades, ¿no? Que eso es lo que finalmente en el discurso del museo es lo que se le explica a los visitantes, ¿no? Y todos siempre encantados, ¿no? Tú eres el guía. Yo soy el administrador. Y también damos las guías y todo. Sí. Es un museo muy distinto a lo convencional de todos los museos, ¿no? No es un museo frío en cuanto a la cuestión del recibimiento a la gente, a todos, de cualquier extracto social, de cualquier condición, sea física, política, económica, lo que sea, a todos los tratamos exactamente igual. ¿Y cómo es igual? Con respeto y con la invitación de que disfruten verdaderamente de un museo único en su tipo, que les va a dedicar el tiempo necesario
y el tiempo que requieran en su visita, ¿no? Aquí hemos tenido visitas desde 20 minutos hasta 6 horas. Y un grupo de gente está 6 horas con nosotros aquí platicando, preguntándonos de cada uno de los objetos que tenemos aquí, de cada una de las bicicletas. O sea, en ese aspecto somos muy abiertos y eso es lo que realmente nos motivó a abrir un museo, ¿no? Si tenemos ese conocimiento, esas piezas, ese acervo, vamos a compartirlo con todos, ¿no? Esa fue la razón por la que un 10 de septiembre del 2014 decidimos abrir un museo de bicicletas. O sea que ya lleva esto 8 años. 8 años. 8 vamos años. A cumplir 9 años. 9 años que ya. ¿Y por qué apenas nos estamos enterando mucha gente que aquí hay un museo? Pues irónicamente a los 3 meses de que abrimos el museo ya nos conocían en otras partes del mundo, menos aquí, como menos siempre, aquí, ¿no? como siempre, ¿no? Como siempre. Sí, o sea, no apreciamos cada persona que vive ya sea en Puebla, en Zacatecas, no conoce lo que hay en su propio estado, ¿no? Claro, es algo que hemos visto muy marcado con otras pequeñas galerías o museos dedicados a la bicicleta en Centro y Sudamérica, que dedican esos discursos museográficos exclusivamente lo de ellos. O sea, lo de su comunidad incluso, ¿no? No hablan ni siquiera de lo que ocurría en la siguiente comunidad. O sea, ellos hablan de lo de ellos. Es muy cerrado, ¿no? Entonces, a veces, pues, ese concepto se extrapola a la gente, ¿no? A veces vamos al centro y le preguntamos a alguien por X museo de por allá, siendo gente que está siempre en el centro y no saben dónde está el museo, ¿no? Sí, aquí claro. A veces pasa lo mismo. Pero afortunadamente siempre están las redes sociales y los entusiastas que hacen posible pues la divulgación de los espacios. Así ¿no? es. Al menos en la cuestión de los medios siempre hemos tenido el apoyo y siempre nos vienen a visitar, nunca hemos tenido problemas. Es uno de los museos más sonados en el estado, ¿no? Y a nivel nacional también es de los más sonados porque difusión sí tenemos. ¿Qué falta? Pues motivación de la gente que muchas veces la han espantado a ir a museos. Porque aquí hemos tenido comentarios de visitantes que van a otros museos y dicen, es que realmente me han hecho groserías. Y se me quitan las ganas de ir a un museo, ¿no? Entonces, bueno, aquí hemos hecho una labor de cambiar ese paradigma, ¿no? Porque ni toda la gente en los museos, ni todos los museos son groseros. Pero bueno, eso no nos detiene para impulsar, para invitar a la gente a que no solamente nos visiten a nosotros, visiten a todos los museos que haya. Nosotros no cobramos la entrada. Ya no cobran la entrada, pero sí me imagino que tiene que haber un pequeño... Hemos tenido experiencias interesantes, así es, ha habido gente que incluso se ha enojado cuando no les aceptamos sus donativos. De plano en la entrada pusimos una cajita, quien guste. Perfecto. No es una obligación, no es el objetivo, pero a veces la gente se siente bien al hacer una pequeña contribución, ¿no? Y no estamos cerrados a ese tipo de cosas, ¿no? Pero en esencia lo que a nosotros nos alimenta, nos llena, es que la gente se motive a conocer no solamente la historia de la bicicleta, sino en general de todo, ¿no? Que es muy importante. Finalmente conocer nuestro pasado nos guiará a un mejor futuro, ¿no? Aunque otros países no lo están aplicando ahorita, ¿no? Aplican lo malo de su pasado para hacer cosas, ¿no? Ándale. Yo la verdad estoy muy emocionado y es muy interesante. Entonces acabamos de ver esta bici que dices que hoy en día pues está... pues es funcional, funciona perfectamente bien y trabaja que si tú te subes a esta bici, me imagino que trabaja por medio de las manos. Sí, lo que pasa es que esta es la dirección. Esta es su dirección. El sillín, muy similar a una bicicleta moderna porque de hecho es ajustable. Lo pueden subir, bajar de altura. Tiene un freno, muy similar al de un caballo. Le faltan pedales. Ándale, digo, ¿cómo pedales? Dado que el concepto inicial de Carl Drais fue la de poder caminar sentado y la de poder tener un vehículo que no dependiera de la fuerza muscular de un caballo. Sin contar que a lo largo de estos 8 años hemos tenido gente muy generosa y amantes de los museos y sobre todo de la bicicleta que por muchas circunstancias ya no podían tener sus bicicletas y decidieron hacer sus donativos aquí al museo. Y las tenemos en exhibición, ahorita se las vamos a mostrar. Aquí las tenemos, ¿no? Sí. Y otras piezas que no existen ninguna pieza real, pues se tuvieron que hacer reconstrucciones, se tuvieron que hacer piezas basadas en toda la información que queda de ellas, que es el caso de la bicicleta o velocípedo de Kirkpatrick Macmillan de 1838. De origen escocés, este inventor, un herrero que también desarrolló muchas capacidades como inventor, pues al conocer un dandy horse o draisiana de
Thomas McCall, un inglés que copió también la Draysiana de Carl Drais en 1822, pues con los años Kirkpatrick decidió hacer su propia versión, nada más que él agregó un sistema de ballestas y biela a la rueda trasera para desarrollar la tracción. Sí. Y oficialmente es considerada como la primera bicicleta o velocípedo, mejor dicho, con un sistema de pedales ya incluido en su sistema de propulsión, ¿no? Es increíble Esta sí es una reconstrucción fabricada aquí en el Museo de la Bicicleta, dado que las 16 piezas que existen en los diferentes museos del mundo dedicados a la bicicleta, todas son reconstrucciones, no existe una original, dado que Kirkpatrick solamente hizo una. Que lo que se preservó con los siglos, con los años, fue pues algunos planos, unas litografías y un registro judicial, policíaco, del primer accidente entre un peatón y un ciclista de la historia. ¿Cuándo fue eso? Eso fue en 1838. 1838. Que Kirkpatrick atropelló a una niña mientras probaba su velocípedo. El primer accidente en bicicleta. Exactamente, registrado en la historia de este inventor que también hizo la primera bicicleta con un sistema de pedales. No, y gracias a esa información que se tiene, dado que las autoridades de esa época en Glasgow de Escocia hicieron un registro detallado de la descripción del vehículo, y gracias a esa descripción es que tanto este museo como otros museos en Europa lograron hacer sus reconstrucciones para poder mostrar al público cómo era la bicicleta de Kirkpatrick Macmillan. Una parte muy importante también en los museos. Si la pieza no existe, hay que hacerla, ¿no? Porque con una imagen, una explicación no va a bastar. Claro. ¿No? Y es completamente funcional, también funciona. También funciona. Un sistema muy complicado de manejar, dado que es una biela. Sí. Lo más cercano a esto, para que ustedes lo entiendan, es los carritos de pedales Apache. Ajá. Quienes tuvieron sabrán cómo funcionaba. Sí, es el mismo concepto. El mismo, por ahí viene el sistema, ¿no? De las bicicletas Apache. Exactamente. No, de los carritos de pedales. Sí, está buenísimo. Que tienen que hacer hacia atrás y hacia adelante para poder hacer funcionar la biela que tenía, ¿no? Entonces, eso lo hace muy, muy interesante. Y sobre todo un dato histórico muy, muy importante en la historia de la bicicleta, ¿no? Ya me la voy a echar. No se cae. Bueno. Oye, pero el sentarse en este tipo de bicis no era muy duro. No, de hecho esto es una muelle. Ajá. Es una muelle, ¿no? Y a veces hay que partir de una parte muy importante. Aunque se estaba haciendo de lado al caballo, que realmente, hasta que realmente aparece el automóvil es cuando el caballo es relegado de sus funciones, porque aunque todo y bicicleta seguía habiendo caballos y había carretas, ¿no? Sí, hasta 1898 se seguían ocupando, ¿no? Y hasta muchísimo después, donde todavía los autos no llegaban. Después, Revolución Mexicana, todo eso, 1900, 1910, 20, seguíamos usando caballos, ¿no? Con todo y todo que había automóviles, había bicicletas, seguía eso, ¿no? Pero se ocupaba, el ciclista de esa época, ocupaba el atavío de un jinete de caballo. Entonces muchas veces los pantalones bombachos para caballería son acolchonados, ¿no? De la parte, de la ingle, ¿no? Sí. Del tripulante, y aunque fuesen asientos de metal o de madera, pues tenían cierto acoginamiento, ¿no? Porque se ocupaba ese tipo de vestimenta. Este tipo de acoginamiento en una bici, ¿no? Claro, ya después se extrapola y ahora ya usamos ropa bien ligerita, hasta licra bien marcada, ¿no? Sí, pero ya la comodidad ya está en la bicicleta, así ¿no? es. Sí. No en esa época, no. Uh-huh. Tenían que ocupar lo que tenían, y como lo único más cercano para usar un vehículo similar a un caballo era la ropa de caballería de un jinete, pues eso era lo que ocupaban, ¿no? Sí, es increíble. Oye, ¿y esta bici? Esta es de 1819, es una bicicleta, un velocípedo francés de los hermanos Gautier, una versión muy distinta a la versión de Carl Drais, ¿no? De hecho, más cercana a la versión de Joseph Nicéphore Niepce, porque ya tenía propiamente una especie de telescopio de tijera muy similar a la bicicleta moderna, ¿no? Algunas bicicletas, como pueden ver, tenían avances importantes en su desarrollo y otros atrasos, ¿no? Tanto la bicicleta, la Draysiana de Carl Drais y de Niepce tenían asiento ajustable, pero la versión de los hermanos Gautier no tiene ajuste en el asiento, es un asiento fijo.
¿no? O sea, determinada gente de determinada complexión física podría usarla, ¿no? Sí, sí, Alguien sí. muy alto no podría porque le queda muy abajo, ¿no? Sí, claro, estoy viendo que también es igual, es sentarse y con los pies sí, igual. Sí, sí. La mayoría de bicicletas o draisianas hasta 1838 eran arrastrando los pies en el piso, literalmente, ¿no? Dando zancadillas. Muy bien. ¿No? Y estoy viendo que ya también ya empezaban con su luz. Esta tiene una lámpara de vela. Ajá. Tiene una lámpara de vela que funciona todavía. Y bueno, se prende la velita y ya ilumina, ¿no? Sí. Y básicamente era para ser vistos en la noche o en los atardeceres por los carruajes. Claro. Para que los vieran, ¿no? Y les dijeran, quítense, porque el paso era para los carruajes, para los caballos, ¿no? Sí, Ese sí. concepto se extrapola al automóvil y ahí existe una cierta confusión, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿por qué el carro tiene la preferencia en las calles? Bueno, es que eso viene de las carretas. ¿Y por qué viene de las carretas? Porque era muy común que se ocuparan a señoritas o a personas en bicicleta para frenar a las carretas y asaltarlas. Ajá. En el medio oeste era muy típico que las carretas, los carruajes, las diligencias no se detenían porque a veces la trampa era detenerlos y asaltarlos. Entonces tenían el concepto del tren, el tren no se para. Sí, El claro. tren se le cruzan, el tren sigue y las carretas tenían esa misma cuestión, pues que muchas veces iba gente adinerada o llevaban cofres con dinero, ¿no? Entonces, pues lógicamente, ¿qué tenían que hacer los jinetes? Ellos advertían, quítense, si no se quitaban, ahí te voy, sí, ahí te voy. exactamente, ¿no? Sí. Ya posteriormente, con toda la tergiversación y la falta de información y lógica del siglo XIX para entender cómo funcionaba un automóvil, pues esos conceptos se quedan en los reglamentos, ¿no? Hoy en día ya se empiezan a corregir esos problemas, pero pues 100 años de automóvil con esa ley básica va a tomar otro tanto, igual posiblemente cambiar esa idea, ¿no? Sí, claro. Sí, porque a ellos les tomó también mucho tiempo readaptar el concepto de movilidad cuando llega la bicicleta, ¿no? Y eso está súper documentado, no hay que inventarle, ¿no? Así es. Sí, ¿no? Entonces, está padrísimo. Eso lo hace interesante, eso lo hace muy interesante, ¿no? Claro. Y de entendimiento también para entender, ¿no? Sí. Tanto los que usamos automóvil, bici o los piecitos para caminar, finalmente todos nos movemos de alguna u otra forma, ¿no? Sí. No, está padrísimo. Oye, a ver, pero hay muchísima historia a través de esto. Sí. Que vaya. Es que muchos pensarían que la bicicleta nace a mediados y finales del siglo XIX con las bicicletas de rueda alta inglesas, ¿no? Ajá. Muchos piensan que ahí inicia la bicicleta, pero no, la bicicleta inicia siendo pequeña. La draisiana, vean, de hecho si comparamos la bicicleta que tú traes con la draisiana, ¿cuántas diferencias le puedes encontrar? A diferencia que no tiene pedales y es de madera, pero básicamente es lo mismo. Sí. Tiene la misma distancia entre ejes, la misma altura, la misma distribución de espacios, Ajá. ¿no? Como no tenía cadena, los ingleses y los franceses deciden hacer bicicletas con ruedas muy grandes, que ahorita las vamos a ver, para poderlas hacer más ligeras en cuanto a su funcionamiento y más rápidas. ¿No? Cuando ya se adhiere la cadena a los triciclos para damas, la bicicleta ya no estaba de ruedas enormes y de ser un armatoste gigantesco para funcionar. Regresa a sus orígenes. Regresa al origen de la draisiana. Ajá. Esa es la explicación más sencilla que se puede dar del por qué la bicicleta fue pequeña, se hizo grandota y regresó a ser pequeña. Y yo, cadena. Perdón, Sí. y fíjate que yo pensaba que primero se habían inventado la bicis de rueda grande. No, Primero fue esta bici, la draisiana. la draisiana. Posteriormente llegan los velocípedos de rueda alta o penny farthing. Ajá. Y ya posteriormente regresa a su origen la bicicleta con las bicicletas de seguridad de los ingleses, ¿no? Ajá. Sí. Oye, y esta está rarísima. Esta es una bicicleta del año 1900, es mexicana, una bicicleta de circo. Ajá. La hicieron en Michoacán. Ajá. Una pieza muy bonita, Perdón. ¿no? De diseño y pues Sí, no, está padrísima. hicieron aquí una combinación, ¿no? Mezclaron muchas cosas entre los celeríferos de 1890 franceses que tenían labrados de figuras de animales, morfología animal. En este caso, pues tiene un caballo, Sí. ¿no? Tiene la figura de lo que representaría un caballo. Tiene marquetería, o sea, todavía le agregaron ahí cierto arte como en las guitarras, ¿no? Muy típico de las guitarras de Michoacán, ¿no?
la marquetería. Y bueno, pues todo el labrado y el concepto muy de circo, muy circense, ¿no? Una bicicleta de circo. De circo, así es. No, es increíble, ¿no? Estoy maravillado. Dado que se contaba la historia de quien nos facilitó esta pieza, es que daban un pequeño show sobre la historia de la bicicleta en un circo que desapareció de allá de Michoacán. Pero tenían esa idea, ¿no? De dar pequeñas explicaciones dentro del humor que hacían, de explicar sobre el origen de la bicicleta, y no estaban tan errados porque hablaban de cuando la gente del siglo XIX le hacía burla a Karl Drais y a otros inventores de la bicicleta, a quienes llamaban gente perezosa y floja para caminar, porque decían, bueno, ¿qué persona no va a ser más floja que quiere caminar sentado? Ajá, sí, ¿no? sí. Entonces hacían esa mufa, hacían esa parodia, ¿no? Entonces, pero no estaban equivocados, se ve que sí se informaron en esa época y encontraron datos que posteriormente, ahorita con tanta divulgación y búsqueda de la bicicleta, se encuentra ese mismo dato, ¿no? En grabados de periódicos franceses en donde le hacían bullying a los ciclistas, hablando que eran gente perezosa y holgazana que no quería caminar como la gente normal, querían caminar sentados. Así está escrito. Lo hace muy interesante. Cuando andar en bicicleta es todo lo contrario a ser perezoso, sí, ¿no? sí, pero bueno, es. el concepto de etiqueta y de percepción de la sociedad, ¿no? Entonces la bicicleta fue cambiando eso a lo largo de los años. Alrededor de 80 años tendrían que pasar para que la gente se diera cuenta que en verdad no, la gente que usa bicicleta no es ni floja ni holgazana, ¿no? Como decían al principio. Pero bueno, pues todo esto movido por la industria de los carruajes y de los criadores de caballos, ¿no? Sí. No iban a permitir que llegara algo que les quitara el negocio, así, ¿no? Es. Pero no, la bicicleta llegó y se quedó, ¿no? Sí. Increíble, pero mira, estoy viendo también un teléfono. ¿De qué año es? Ya estamos aquí desviando un poquito de la bici, pero ¿de qué año es? Este es el año 1905. Sí, ¿y cómo funcionaba con él? Este era de conexión directa, se descolgaba el teléfono y entraba el enlace de operadora y a la operadora se le daba la conexión, porque no tiene dial, no tiene marcador. Sí. Así eran, los primeros teléfonos así eran. Directo, y contestaba una operadora. Ajá. Y ya la operadora se encargaba de comunicarse con la persona. Bueno, como una clave se daba a lo mejor, ¿no? Se daba el número, se daba la extensión, ¿no? Que era de 3 dígitos, luego pasa a 4 y ahorita ya es de 10 dígitos, ¿no? Y se acabó el bonito arte y el oficio de la operadora, ¿no? Sí. Hasta hace algunos años todavía había operadoras, ¿no? Sí. Había operadoras que sí que enlazaban cuando no entraba un número. O no se sabía uno el número, ¿no? Ándale. Con el nombre daba uno el nombre y ya marcaban, ¿no? ¿Sabes? Se acabó esa tradición y pues también un oficio menos, ¿no? Para la gente. Sí, que hoy en día, vaya, la tecnología están desbancando muchos empleos, ¿no? Sí. También. Pero bueno, pues queda para la historia todo este tipo de cosas. Y funciona, y los teléfonos funcionan, nuestros teléfonos funcionan. Hasta hace 10 años que todavía la conectividad de los teléfonos era análoga, los teníamos funcionando. ¿Tenías funcionando teléfono? Sí, funcionaban perfectamente bien. Ahora ya no funcionan porque ya no tenemos. Ya es digital. Sí, claro. Ya nada los conectamos y hacen ruido. Ajá. Porque ya como pasa el internet y todo eso por ahí, pues ya desafortunadamente se volvieron obsoletos. Pero si yo lo conectara, va a hacer ruido, funciona. Sí, todos nuestros teléfonos funcionan. Digo, con el hecho de que hagan ruido es que sí está funcionando, que la tecnología de hoy pues ya no da para que hagamos una llamada, ¿no? Claro, como el AM, el FM que lo han ido digitalizando y ya hay muchos radios que ya no sintonizan, si no son digitales, ¿no? Sí, la televisión pues ya se volvió digital y todas las televisiones que eran análogas ya se volvieron obsoletas, ¿no? A menos que se les ponga un adaptador, ¿no? Pero así básicamente ese proceso que ocurrió con los teléfonos primero ya le llegó a las televisiones, a los radios y a otros muchísimos dispositivos, ¿no? Que ya se volvieron obsoletos. Muy bien. Pues, Domenico, a ver, muéstrame más esto, que estoy impresionado. No manches. Gracias. No, está cañón. Está cañón lo que tú tienes. Y que son, vaya, no tiene precio esto. En verdad no tiene precio. Claro, el valor histórico, así es, cultural es el que promovemos aquí. Y yo me disculpo por no saber esto y así la ignorancia que a veces tenemos, ¿no? Nosotros. Entonces, vaya,
No, nosotros lo vemos desde otro punto de vista, ¿no? A todos nos va a llegar a nuestro tiempo Sí. de llegar, ¿no? Sí. Entonces, híjole, es Por ahí está impresionante. Emma, nuestra figura mortuoria. Como a ver, Fue ¿qué es la eso? ¿Qué es figura- eso? ¿Qué es fue eso? Fue nuestra figura del año pasado. Ella es Emma. Emma, ¿quién es? No, yo Platícame. creo que no deberíamos de hablar mucho de Emma, porque nada más con que escuchen en tus redes el nombre y vean la figura mortuoria, en comentarios van a poner quién es ella. Me gustaría ¿Sí? que fuese un buen reto eso. Que Pues fuese un buen reto. ya Yo nada eran- más les digo, figura mortuoria, no le digan muñeca porque